Dios les bendiga a todos en esta hora. Pues vamos a continuar con nuestra serie Misión Jesús. En esta ocasión nos toca ver los inicios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a todos, Dios les bendiga. A todos los que nos están escuchando en estos momentos, a los que nos van a sintonizar después, pues bendiciones de Dios. En esta ocasión vamos a iniciar con el tema del ministerio de Jesús en sus arranques, o en el pre-ministerio, como le llamamos, que duró aproximadamente 6 meses. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, los dos primeros versos. El primero menciona una serie de reyes, ¿no? El emperador romano y algunos emperadores en el área de Judea. Y en el versículo número 2 dice la palabra de Dios, que no siempre nos tenemos que basar en la palabra de Dios, que siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este pasaje del Evangelio trae un gran contenido, trae mucho mensaje para los inicios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En primera instancia, dice la palabra de Dios que siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Quiere decir que las instituciones religiosas de Israel en ese momento estaban, digamos, no aptas para hacer el trabajo de Dios. La gente común, la gente como nosotros, la gente del pueblo, la gente que necesita a Dios, no estaban recibiendo el mensaje vivo de Dios que cambiara sus vidas, que alimentara sus vidas. La religión judía, sus líderes religiosos, estaban encerrados en las 4 paredes, estaban enfocados en ellos mismos y no estaban recibiendo, por tanto, la palabra de Dios que nutriera a la gente, que diera el mensaje a la gente. Para decirlo en pocas palabras, la religión, los líderes religiosos estaban muertos y por lo tanto el pueblo también estaba muerto porque no recibía palabra de Dios a través de los líderes nominales de su época. Esta era la situación. Recuerden que hubo 400 años de silencio entre los profetas y nuestro Señor Jesucristo. Pero en este desierto de la palabra de Dios, con la gente, Dios tenía mensaje, pero no había a través de quienes transmitirlo. Nos menciona la palabra de Dios que sí hubo palabra de Dios que vino a Juan en el desierto. Y aquí nos lleva a lo segundo. Dios tiene su mensaje siempre, un mensaje de vida. Y si alguien no lo quiere hacer, o no está siguiendo la voluntad de Dios, o no está conectado con Dios, entonces Dios lo que hace es utilizar a quien realmente se ponga en sus manos. En este caso fue Juan en el desierto. Y aquí viene el mensajero. El mensaje ahí estaba, un mensaje de vida para la gente. ¿El mensajero quién es? Pues Juan el Bautista. Y aquí entra la segunda parte de este texto. El mensajero, Juan el Bautista. Nótese lo siguiente. Juan el Bautista era hijo de sacerdotes. Y desde muy pequeño comprendió que su trabajo, que su misión, era preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Juan empezó a prepararse en el desierto. Quiere decir que Dios empezó a preparar a un hombre en el desierto para despertar espiritualmente a Israel, a su pueblo. Juan, hijo de sacerdotes, tomó muy en serio el llamamiento de Dios. Se fue a vivir el desierto. Él pudo tomar una vida de sacerdote, pudo ser sacerdote como su padre, pudo ser un líder religioso judío, conforme a la religión judía. Sin embargo, comprendió que su mensaje era despertar al pueblo de Israel para que Jesús tuviera el camino preparado. Entonces el mensajero Juan el Bautista se preparó en el desierto. Él vivió su vida en el desierto. Y ojo con esto, es importante que comprendamos que Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros y tenemos que empezarnos a ejercitar y tenemos que empezarnos a preparar y tenemos que empezarnos a formar de acuerdo a ese ministerio. Para Juan el Bautista eso implicaba irse al desierto. De tal manera que cuando dice la palabra de Dios, que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, cuando llegó el momento, cuando fue el tiempo adecuado, hubo un hombre en el desierto que estaba listo para recibir el mensaje de Dios y transmitirlo a la gente. Entonces,
en el pueblo de Israel no había mensaje de Dios. La religión judía estaba muerta, los líderes religiosos judíos estaban muertos, no tenían nada de vida que ofrecer a la gente, pero de repente empezó a predicar un hombre que traía palabra de Dios, con la autoridad de Dios, con el poder de Dios, y este fue Juan, hijo de Zacarías. Y esto es lo importante, que cuando Dios ponga un mensaje en tu vida, tú lo transmitas. Si estás seguro que es de Dios, transmítelo y compártelo. De repente en Israel empezó a oírse que había un hombre rudo, un hombre de campo, un hombre que vivía en el desierto, un hombre que no vivía en los palacios, un hombre que no andaba como los demás sacerdotes, un hombre que andaba en forma ruda, que se alimentaba de langostas y miel silvestre, que no vestía los trajes de moda, que no traía los zapatos que estaban de moda en ese tiempo. Era un hombre totalmente rudo. Y la gente empezó a ir allí al río Jordán, en el desierto. Y empezó a oír la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel se empezó a sacudir. Y empezaron a decir que realmente había palabra de Dios. Porque cuando hay palabra de Dios, la gente lo percibe, la gente lo entiende. Hay vida en el mensaje. Y Juan empezó a predicar y la gente se empezó a acercar. Y el mensaje de Juan fue uno de arrepentimiento. Empezó a decirle a la gente que se arrepintiera. Y aquí entra una gran diferencia con el mensaje de los sacerdotes. Los sacerdotes predicaban un montón de cosas, pero nunca predicaban vida, nunca predicaban un arrepentimiento sincero. Pero Juan no solamente predicaba arrepentimiento, sino que también él le predicaba a los gentiles, donde él estaba bautizando el río Jordán. Una parte era de Judea y la otra parte era de Perea, del otro lado, del lado oriental y del lado occidental. Y del lado oriental vivía gente que no era judía, y sin embargo él les predicaba. Ya desde allí el mensaje de Dios a través de Juan y posteriormente a través de nuestro Señor Jesucristo empezó a irse también directamente para los gentiles. Pero ya estaba el mensaje allí puesto, ya estaba un hombre de Dios, empezó a circular, a correr como reguero de pólvora, como un incendio en los bosques, como un incendio que Dios estaba hablando a través de Juan el Bautista en el desierto. Israel se sacudió, Judea se sacudió, Galilea se sacudió. Todos los judíos empezaron a conmoverse y empezaron a ir al Jordán porque querían oír la palabra de Dios. Y iban de todo, fariseos, soldados, publicanos, de toda la gente, de todos los estatus sociales, de todas las formaciones, iban para oír palabra de Dios, para escuchar a Juan predicar, porque tenía algo que comunicaba, tenía vida Juan, porque era el mensaje de Dios. Israel estaba despierto, se estaba sacudiendo. Y los líderes religiosos enviaron gente, enviaron fariseos para ver qué predicaba Juan, qué tenía de diferente Juan. Si Juan era uno de los suyos, puesto que también era sacerdote. Y allí cuando estaba Juan predicando, llegó nuestro Señor Jesucristo. Es importante que lo noten, muy importante. Nuestro Señor Jesucristo no inició su misterio con bombos y platillos. No inició con un gran despliegue publicitario. No anunció espectacularmente que Él venía a salvar a la gente. Sus inicios fueron así. Dice la palabra de Dios que cuando Juan, su primo por cierto, estaba predicando en el desierto y la nación entera estaba siendo sacudida, estaba en un avivamiento, en un despertar espiritual, entonces Jesús se acercó silenciosamente allí al río Jordán. Llegó con Juan como cualquier hijo de vecino. No llegó diciendo yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo, yo vengo a hacer un mejor trabajo que tú, Juan, gracias por abrirme camino, pero ahora haz tu lado, pero ahora vengo yo y voy a hacer un montón de milagros, voy a hacer caer fuego del cielo, voy a alimentar a toda la gente que está aquí, los voy a impactar. No, llegó silenciosamente y se puso allí a oír a Juan y después le dijo bautízame, y Juan se lo ponía. Pero nuestro Señor Jesucristo pidió ser bautizado por una razón muy simple. Recuerden que Jesús es nuestro modelo de vida. Entonces Él se vino a identificar con nosotros. ¿Cómo se identificó? Fue bautizado, así como nosotros somos bautizados, porque el bautismo simbolizaba el arrepentimiento. Era la evidencia de que nos habíamos arrepentido de nuestros pecados, que nuestros pecados quedaban sepultados en el fondo de la mar y que surgíamos a nueva vida. Entonces Jesús se identificó con nosotros como eso, como un modelo de vida. Él se identificó en nuestro proceso. Entonces lo primero que hicimos fue así como Jesús, nos bautizamos como evidencia, como señal de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados.
Entonces Jesús fue bautizado por eso, como un modelo de vida para nosotros. Recuerde que Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. Pero no solamente eso, sino que cuando Jesús fue levantado, fue levantado, dice la palabra de Dios que hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en estas dos frases del Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios, estas dos frases que se oyeron allí, que Dios dejó caer sobre la gente. La primera tiene que ver con la realeza de Jesús, y la segunda, cuando dice en el cual tengo complacencia, quiere decir que Jesús venía como el siervo sufriente, nos enseñaba el camino de la cruz. Uno, el camino de la realeza de Jesús, el camino de la gloria, y en la otra frase nos enseñaba el camino de la cruz. Porque Jesús venía enseñando cómo vivir, y el camino de vivir del cristianismo es el camino de la cruz. Inmediatamente de allí, después, nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y aquí entra lo segundo en la cual Jesús se convierte en nuestro modelo. Dice la palabra de Dios que fue lleno del Espíritu Santo. Como cristianos, nos arrepentimos de nuestros pecados porque Dios toca nuestra vida, le pedimos perdón, somos bautizados, cuando salimos del agua salimos a nueva vida, y el Espíritu Santo habita en nosotros, muere en nosotros y nos dirige. El Espíritu Santo dirigió a nuestro Señor Jesucristo rumbo al desierto con las famosas tentaciones, ¿no? Las 3 tentaciones son un ejemplo para nosotros, son conceptos muy importantes de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ser muy breve aquí. Lo primero es que el Señor tuvo hambre, pues claro, no había comido durante 40 días, y Satanás entró por la debilidad. Pero Jesús le dijo: escrito está, no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero es, con la palabra de Dios puedes combatir cualquier cosa que venga como tentación para tu vida, si la aplicas en tu vida. Luego, el diablo le pidió y le dijo: pues si realmente quieres alcanzar a mucha gente, pues mira, vete a lo alto del templo y lánzate de allí y haz un espectáculo y te van a seguir. De nuevo, los cristianos no buscamos popularidad. Jesús no buscaba popularidad, Él buscaba cambiar la vida de las personas. Quizás los milagros, quizás haciendo un evento extraordinario, le podría ganar seguidores, pero no iba a lograr un cambio real a nivel interior en la vida de la gente. Él desechó eso. Es importante que lo comprendas. El resultado, el fruto, no viene por la espectacularidad, viene por la obediencia, viene por pensar a largo plazo. Jesús no venía pensando en corto, no venía a deslumbrarnos, Él venía a cambiar realmente nuestra vida. Y de allí el diablo le dijo: ¿sabes qué? Pues Jesús fue la tercera tentación. Pues ahórrate todo el sufrimiento, hombre, ¿para qué le batallas? ¿Para qué te complica la vida? Pues mira, ahorita mejor, ¿sabes qué podemos hacer? Mejor vente conmigo y yo te doy todos los reinos del mundo de una vez, hombre. ¿Para qué le batallas? ¿Para qué la cruz? Ahorita en este mismo momento tú me dices que sí, y yo te entrego todos los reinos del mundo, incluyendo el imperio romano, con todo el César. ¿Cómo la ves? Te lo pongo todo en bandeja de plata. Pero el camino, de nuevo, no es ese, sino que el camino correcto es el camino de la cruz. Jesús no quiso que le regalaran nada, Jesús se lo ganó. Y para poder ganarse a la gente, Él tuvo que dar su vida, tuvo que entregarlo todo. Va de nuevo, si quiere lograr un buen resultado, si quiere lograr un gran fruto, lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestra vida en hecho, entregar todo lo que tenemos. Y Jesús lo hizo así. Él dijo: no, yo vengo a hacer el paquete completo. Vengo a morir por mi gente y vengo a resucitar por ellos para poderles dar una vida abundante, una vida real, una vida eterna. Entonces Jesús se identificó con nosotros en el bautismo y en la tentación. Y regresó. Ya que regresó, andaba por ahí Juan diciendo, ya, ese que ven allí, que es Jesús, ese que ven allí, es el que va a quitar el pecado del mundo. Entonces Jesús aquí inicia el camino para formar su equipo de trabajo. Dice la palabra de Dios que unos discípulos de Juan oyeron lo que estaba diciendo Juan acerca de Jesús, que Jesús era el Mesías, que era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo, y le dijeron: ¿quién es? Y se acercaron a Jesús, y Jesús los aceptó. Uno de ellos era Andrés después llamó a su hermano Pedro, el otro era Juan, después también llamó a su hermano, y Jesús empezó a convivir con ellos. Entonces Jesús, si nos damos cuenta, al inicio de su ministerio tiene un encuentro real con personas, y demuestra su filosofía, sus conceptos de trabajo. Primeramente, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es tener un encuentro con su antecesor, con el que le preparó el camino, que fue Juan el Bautista, y Jesús siempre lo reconoció.
siempre le dio su lugar, siempre lo respetó. Siempre reconoció que Juan había hecho el trabajo fuerte, rudo, de abrir el campo, de preparar el terreno para que él pudiera llegar a sembrar. Luego, él tuvo encuentro con la gente que iba a formar su equipo de trabajo. Y desde allí empezó a definir cómo iba a tratar a sus seguidores. ¿Y cómo los iba a tratar? El ejemplo con Pedro es clásico. Y es referente para lo que Jesús hizo con sus discípulos y sigue siendo con nosotros. Cuando se acercó Pedro, le dijo, ¿sabes qué? Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero desde ahora seré llamado Pedro. Jonás significaba inestable, pero le dijo, tú eres inestable, Pedro, por tu humor cambiante. Como Jonás eres inestable, pero yo te voy a llamar Pedro, porque te voy a convertir en una roca, en algo sólido. Te voy a convertir en algo firme, que no sea fluctuante. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con Pedro, hizo con todos los demás discípulos, fue ver no solamente lo que eran, sino que vio cómo iban a llegar a ser con el trabajo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en la vida de ellos. De tal manera que también nuestro Señor Jesucristo trabaja con nosotros. Trabaja en el presente, pero también trabaja apuntando hacia lo que realmente Él ve que vamos a llegar a ser. Es un trabajo doble nuestro Señor Jesucristo. Desde ahorita nos prepara para lo que vamos a llegar a ser. Y eso motivó a Pedro, claro que sí. No es lo mismo decir soy un inestable, decir yo soy sólido, yo soy la roca. Entonces ahí se fue un ejemplo. Entonces él trató Juan el Bautista trató también con sus discípulos, entre ellos Pedro, y trató con ellos tanto así que trató de corazón a corazón, convivió con ellos. La prueba está que se lo llevó a su primer viaje. Recuérdense que cuando fue a Galilea, en esta etapa, allí realizó su primer milagro, que fue convertir el agua en vino. ¿Por qué? Porque era una pareja que apenas estaba casándose. Era un matrimonio, y no quería nuestro Señor Jesucristo que la institución más sagrada que existe, que es el matrimonio, el cual es la base de la familia, al inicio tuviera problemas. No quería que tuvieran ese tipo de carencia. Imagínense que se les acabara el vino, iba a causar problemas en la pareja. Así es de que nuestro Señor Jesucristo hizo vino del bueno, vino de calidad. Lo que nuestro Señor hace, lo hace de calidad. Hizo el mejor vino posible para que no hubiera problemas. Y ese fue el primer milagro. Increíble, ¿no? No fue una curación, no fue nada. No, fue simplemente darle a una pareja la oportunidad de que su matrimonio iniciara en forma correcta. Y es lo que hace nuestro Señor con nosotros. Es lo que hace con nosotros. Nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. Él nos da las herramientas para hacer las cosas bien y los recursos para hacer las cosas bien. Y de allí, ya que estuvo con ellos en ese primer milagro, dice la palabra de Dios, menciona que fueron a Capernaum muy poco y se regresaron. Pero eso es importante, porque Capernaum se iba a convertir en el centro misionero, en el centro del Evangelio de nuestro Señor, en su etapa más fructífera. Capernaum iba a ser el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo, su cuartel militar de evangelismo. Entonces fue a dar un reconocimiento, a ver cómo estaba, digamos que a verificar que realmente la ciudad reunía las condiciones para desde allí predicar el Evangelio en toda Galilea. Como ven, nuestro Señor Jesucristo no daba un paso sin guarache. Él, cada paso que daba era bien medido. Hay que aprender mucho de nuestro Señor. Y cuando regresó, cuando regresó de ese pequeño viaje, tuvo un encuentro también crucial, que fue con Nicodemo. Aquí se encuentra con un líder religioso judío. Era un líder del Sanedrín, el máximo cuerpo gobernante religioso de los judíos era el Sanedrín, y un miembro de ellos era Nicodemo. Y Nicodemo vino a Jesús de noche. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos hace ver que Él trata con toda la gente sin distingo alguno. Aunque los líderes religiosos ya eran sus enemigos, y cada vez iban a ser enemigos más encarnizados, de cualquier manera, ya ellos comprendían, entendían que nuestro Señor Jesucristo les iba a dar la oportunidad a todos, entre ellos a Nicodemo. Nicodemo recibió la respuesta de Jesús. Lo que Jesús le dijo es, aunque tú conoces la ley al derecho y al revés, tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas un encuentro real con Dios. Necesitas experimentar a Dios en tu vida. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas nacer de nuevo. Conceptos que un líder religioso como Nicodemo no entendía. Pues claro que no entendía, porque no tenían vida. El mensaje de ellos no tenía vida. Allí Jesús nos hizo ver a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es lo que dice la palabra de Juan 3:16, y le hizo ver a Nicodemo en ese preciso instante que él venía
a morir por todos, incluso por gente como él, como Nicodemo, incluso por los líderes religiosos. Él viene a morir por todos para darnos vida y vida en abundancia. Ese fue el primer mensaje crítico de Jesús con Nicodemo. Trató también, le dio su lugar, pero necesitas a Dios en tu corazón. De nada te va a servir haber nacido en una familia cristiana, de nada te va a servir conocer la palabra de Dios, de nada, si tú no le abres el corazón a Dios y naces de nuevo y sigues realmente la palabra de Dios en tu corazón. Eso fue el mensaje para Nicodemo. Pero no únicamente fue con Nicodemo. Después dice la palabra de Dios que de allí Jesús empezó a crecer. Y nótese esto, yo le decía cuando recién iniciamos esta transmisión que nuestro Señor Jesucristo no hizo su ministerio con un movimiento espectacular, con espectacularidad, no. Juan bautizaba en el Jordán y Jesús, sus primeros discípulos fueron de Juan el Bautista, de su primo, como se lo dije hace rato. Los primeros discípulos de Juan primero fueron discípulos de Juan el Bautista. Inteligente nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es que en realidad para eso vino Juan, para preparar el camino. Los primeros discípulos de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no tuvo que batallar con el despertamiento espiritual de ellos. Ya habían sido avivados por Juan el Bautista. Entonces Jesús, digamos que aprovechó todo eso de Juan el Bautista. Él aprovechó el trabajo de Juan el Bautista. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a convivir con los demás y a compartir el trabajo con los demás y aprovechar el trabajo de los demás creyentes también. Somos juntos, tenemos que trabajar en comunidad. Y ya que estaba con ellos, Juan el Bautista tenía su ministerio y Jesús empezó un ministerio en paralelo también en el río Jordán. Digamos que estábamos practicando. Jesús no se lanzó así nada más, porque al cabo yo soy el Hijo de Dios y conmigo van a suceder las cosas porque suceden. Yo soy el rey. No. Empezó a practicar con sus discípulos. Sus discípulos se empezaron a bautizar. Sus discípulos empezaron a entrenarse allí en el río Jordán. Y muy importante, porque al principio el foco de atención no estaba sobre Jesús y sus discípulos, estaba sobre Juan el Bautista. De manera que cuando Jesús y sus discípulos estaban trabajando y sus discípulos estaban entrenándolo, dando sus primeros entrenamientos, ellos estaban libres de la presión de ser el ojo de atención de la gente. La gente todavía seguía yendo por Juan el Bautista. Juan el Bautista seguía siendo la persona que era el líder espiritual en ese momento. Pero pasaron los meses. Recuerden que esta etapa duró medio año, duró 6 meses. Empezaron a pasar los meses y de repente todos empezaron a dar cuenta que el equipo de Jesús, con Jesús a la cabeza, empezó a tomar la cabeza. Empezó a tomar popularidad. Claro que sí, pues era Jesús. Sus discípulos empezaron a trabajar bien. Jesús empezó a compartir la palabra de Dios con la gente. Y la palabra de Jesús era un alimento para la gente. Y en forma gradual la gente se empezó a ir de con Juan el Bautista para con Jesús. Y se dieron cuenta y le dijeron los discípulos del Bautista a Juan: oye, maestro, pero no es un malagradecido Jesús. Y si tú lo bautizaste, si tú lo enseñaste, si mira, vino contigo primero, y ahora resulta que la gente se va con él y nos dejan a nosotros. Luego empezó el celo en ellos, ¿no? Y Juan el Bautista, reconociendo su lugar, dijo: eso tiene que pasar. Yo tengo que menguar, yo tengo que bajar para que mi Maestro Jesús realmente crezca. Cada quien tenía su trabajo que hacer. Entonces esta etapa fue crucial para Jesús. Él entrenó a sus discípulos y ya poco a poco empezó la atención de la gente a irse con Jesús. Y ya que la gente empezó a irse con Jesús, fue entonces cuando Jesús empezó a traer algunos cambios. Y lo primero que ocurrió fue que Juan el Bautista fue apresado por el rey Herodes, porque Juan el Bautista era un hombre muy rudo. Y es que realmente se requería eso. Si tú quieres hacer un cambio radical en la gente, no vas a poner a un líder reflexivo, no vas a poner a un líder pasivo, no vas a poner a un líder filósofo, tienes que poner a un líder radical como Juan el Bautista. Era todo lo contrario de los religiosos de su época. Anás y Caifás eran todo lo contrario al Bautista. Bautista era un hombre del desierto, un hombre rudo, un hombre que vivía prácticamente en la pobreza, que vestía rudamente, pero que traía la palabra de Dios con toda sinceridad, con toda honestidad, que predicaba fuertemente, pudiéramos decir, sin importar herir los sentimientos de la gente. Un mensaje que sacudía, un mensaje que estremecía, un mensaje que cambiaba. Eso es lo que se ocupaba en ese momento. Y eso fue Juan el Bautista. Y eso logró que la gente se conmoviera y que la gente despertara espiritualmente. Y por eso también fue apresado, por su forma de ser. Pero cuando fue apresado, entonces nuestro Señor Jesucristo comprendió que esa etapa ya había quedado.
que ya Juan el Bautista, aparte de que ya el ministerio de Jesús estaba subiendo y estaba opacando al de Juan, ya Juan, su tiempo había concluido. Pero en esa región ya no podía seguir siendo. Jesús no se iba a quedar como local, pues. No se iba a quedar ahí en el río Jordán, ahí con la gente de Perea, con la gente de Judea, con la gente que le dejara a Juan. No, 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 no. Jesús iba por mucho más. ¿Se fija? Podemos estar en ese momento en una cierta etapa de nuestra vida, de nuestro ministerio, pero sabemos que viene mucho más. Sabemos que hay mucho más por delante. Sabemos que todavía podemos alcanzar más, y Jesús lo sabía. Así que lo que hizo fue retirarse ahí. Dijo, esta región no me conviene, ya dimos lo que teníamos que dar, ya sirvió para lo que teníamos que servir, ya la gente sabe quién soy yo, y ahora sí nuestro Señor Jesucristo estaba listo para iniciar su ministerio sin el Bautista, con su propia plataforma, con sus propios medios, con sus propios recursos, ya tenía su propio equipo, ya tenía su propia popularidad, ya tenía lo suficiente para iniciar su propio ministerio, pero no iba a ser local. Iba a ser en Galilea, donde la gente era más liberal, donde vivía mucha gente, donde él podía moverse con libertad por todas las ciudades, y por todos los pueblos vecinos. Pero en el camino se encontró, cuando iba para Galilea, se encontró en el camino a la mujer samaritana. Y este fue otro encuentro. Y de nuevo, aquí va. Cada encuentro de Jesús, detallado en los evangelios, no es por casualidad. El encuentro con la mujer samaritana nos enseña a todos que Jesús venía a salvarnos a todos. Que Jesús venía a comunicar su verdad eterna y que nos amaba con todo el corazón a todos. La mujer samaritana era una mujer, era samaritana. No lo querían los judíos. Era una mujer de mala fama, además. Que Jesús le dijo, tú has vivido con tantos hombres que tienen nuestro marido. Pero aún sin embargo, Jesús cambió la vida de la gente. Fue el agua de vida para ella. Jesús quiere ser el agua de vida para todos nosotros. Entonces, en este encuentro con la mujer samaritana, de nuevo Jesús va viendo más allá. Nos está diciendo que Él no vino únicamente a los judíos, que Él no vino únicamente a los religiosos, que Él no vino simplemente a encerrarse en las cuatro paredes como Anás y Caifás, los sumos sacerdotes y los líderes religiosos de su tiempo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él vino a buscarte a ti, que vino a buscarme a mí, que vino a buscar a tu familia, que vino a buscar a mi familia. Sin importar nuestro estatus, sin importar nuestra condición, sin importar el nivel de pecados, sin importar la condición en la que estemos. Él vino por todos. Los encuentros de Jesús en esta etapa de inicio de preparación fue con su primo Juan el Bautista, que fue su antecesor, al que trató con todo respeto, porque Juan el Bautista le abrió el camino. Cuando Jesús empezó el ministerio, empezó ya sobre una brecha abierta, sobre un camino pavimentado. Ya no tuvo que tomar el machete lo tomó Juan, y cumplió su misión a la perfección Juan el Bautista. También tuvo encuentros con su gente, con los que iban a ser el núcleo de su equipo de trabajo. Allí conoció a Andrés, conoció a Pedro, conoció a Juan, conoció a algunos de ellos. Y desde que los conoció empezó a convivir con ellos, empezó a compartir con ellos, se los llevó a sus primeros viajes. Vio en ellos lo que iban a llegar a ser y empezó a tratarlos como tal, así como nos trata a nosotros. También tuvo encuentro con un líder religioso de su época que fue Nicodemo, y le dijo que tenía que nacer de nuevo. También tuvo un encuentro con la mujer samaritana, que la mujer samaritana nos vemos todos ahí. Él vino por todos. Si nos preguntan cuál fue el inicio del ministerio de Jesús, fue un inicio muy sencillo, pero bien definido, bien claro. Cuando que su primo Juan el Bautista estaba despertando a la nación de Israel, cuando Israel estaba siendo sacudida por el mensaje de Dios, vino palabra de Dios. ¿A quién vino? ¿A Anás, al líder religioso? No. ¿A Caifás, el otro líder religioso? No. ¿A los sacerdotes del templo? No. Vino a Juan, el humilde hijo de sacerdotes que vivía en el desierto. Palabra de Dios viva, fresca, que daba vida. Y así, como abejas a la miel, como abejas a las flores, se dejó ir toda la nación de Israel, porque estaban sedientos. Todavía la gente en estos momentos actuales, aunque no lo digan, aunque vivan encerrados en sus propias ideas, están sedientos de la auténtica palabra de Dios. Y hay que decirle, Señor, queremos ser esos hombres que despierten el corazón de la gente, que despierten espiritualmente a la gente, que la palabra de Dios, que no solamente se diga, vino palabra de Dios a través de Juan, hijo de Zacarías, sino que vino palabra de Dios a través de la familia Torres,
que vino palabra de Dios a través de tu servidor, que vino palabra de Dios a través de mí, para que la gente pudiera refrescarse y pudiera tener un nuevo comienzo, una vida abundante y una vida eterna. Y allí fue Jesús, y allí inició sus preparativos, y allí conoció a sus primeros discípulos. Y allí trató con Juan, allí trató con Nicodemo, allí trató con la mujer samaritana, y allí empezaron los entrenamientos. Y todo eso sirvió, de tal manera que la próxima semana vamos a ver ya ahora sí el ministerio de Jesús en pleno en Galilea. Hoy fue el inicio del ministerio de Jesús. ¿Cómo inició? Bajo la sombra, digámoslo así, del ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista fue la plataforma sobre la cual se puso Jesús para lanzar su propio ministerio. Tan es así que los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo fueron primeramente discípulos de Juan el Bautista. Eso se llama aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y aprovechar los recursos. Pero la próxima semana, ahora sí ya, Juan el Bautista estaba apresado. El ministerio de Juan el Bautista prácticamente ha llegado a su fin. Ahora es el ministerio de Jesús el que va a iniciar, ya sin el Bautista, ya no va a ser paralelo al de Juan el Bautista, va a ser el ministerio de Jesús solo, y vamos a ver un Jesús poderoso, a un Jesús lleno de amor, a un Jesús que cambia las vidas, a un Jesús que hace milagros, a un Jesús que ha tocado tu vida, que ha tocado la mía, y que va a seguir tocando la vida de todos. En esta hora pues vamos a terminar con una oración, como siempre lo hacemos. Es importante eso. Vamos a orar por todos nosotros, para que se diga en los días del COVID-19, en los días del siglo XXI, vino palabra de Dios, y ponga su nombre, a través de mí, de Roberto, de Cachi, de Lili, de Amalia, de Lupita, de Martín, de Fernando, de todos los que me estén oyendo. Ponga su nombre, diga, que se diga, vino palabra de Dios a través de mí, de tu siervo, para que la gente pudiera tener una esperanza de vida, pudiera tener vida eterna y vida abundante. Así que ahí donde están, inclinen su rostro, si les gustan, ya saben, pueden orar con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, pueden orar hincados, sentados, acostados, nada más no se me duerma, les digo, oren como ustedes les guste orar, pero siempre y cuando estemos conectados con nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus inicios, lo que nos enseña, Señor, que los inicios deben ser así, con mucho cuidado, bien medidos, siempre guiados por ti, Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue el modelo de vida para nosotros. ¿Cómo inició Él? En forma humilde, muy sencilla. Agradeciendo y aprovechando el trabajo de su antecesor, que fue su primo Juan el Bautista. Fue bautizado como nosotros. Fue lleno del Espíritu Santo como nosotros. Venció las tentaciones como con su poder las podemos vencer también nosotros, Señor, en tu nombre. Y también allí tuvo sus primeros preparativos. Allí entró en nuestro equipo. Allí hicieron sus primeros pininos, Señor. Allí tuvo sus primeras pláticas importantes en las cuales dijo muy claramente dos cosas. La primera, que Él venía, sin importar fuera líder religioso o no, como Nicodemo, que Él venía a decirnos que no era ser líder religioso ni era tener el conocimiento único de las cosas, sino la experiencia con Dios la que nos podía salvar, que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que abrir el corazón a Dios, tenemos que aceptarle en nuestro corazón para empezar una nueva vida, que eso era realmente lo que valía. Con la mujer samaritana nos enseñó que sin importar las condiciones en las que vivamos, siempre tienes una oportunidad con nuestro Señor Jesucristo, que podrá rechazar a cualquier gente, pero nuestro Dios jamás te rechaza. El amor de Dios es tan grande que es capaz de transformar y cambiar tu vida, como la vida de la mujer samaritana. Así inició nuestro Señor estos comienzos que fueron muy importantes, porque fueron la base, sentaron la plataforma sobre la cual Él iba a lanzar su ministerio. Su ministerio en la cual lo demostró muy claramente, que Él venía no por la fama, que Él no venía por el poder, que Él no venía por alimentar su vida temporalmente, Él venía por lo eterno, Él venía por salvar las vidas, Él venía por el camino de la cruz para alcanzar la gloria. Él venía a morir por nosotros. No le importaba la fama, no le importaba la espectacularidad, no le importaba llamar la atención. Lo que le importaba era cambiar la vida de la gente, nutrir a la gente, alimentar a la gente, salvar a la gente. Pues muchas gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios nos lo bendiga a todos. Pues nos miramos el próximo miércoles. Vamos a iniciar, ahora sí, con la etapa de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio más brillante en Galilea. Dios nos lo bendiga a todos.